Buen día, nosotros vamos a hablar sobre la liquidación del impuesto de renta en Colombia. Esta presentación es por Juanita Valentina Velandia, Lina Estefany Guanteros y mi persona Juana Valentina Ruiz. Hablaremos sobre las interrogantes a resolver, que son las siguientes. En este primer interrogante contestaremos a la pregunta cómo se depura y se determina el impuesto de renta en las personas naturales no obligados a llevar una contabilidad. La depuración ordinaria incluye las rentas líquidas, lo cual implica consideran las deducciones que pueden reportar las personas naturales en la declaración de renta. De acuerdo con el artículo número 7 del Decreto 3037 del 2013, la depuración ordinaria incluye la determinación de las rentas líquidas, las rentas presuntivas, las rentas líquidas especiales, las rentas de trabajo, las rentas gravables especiales, el régimen de precios y transferencias y todo lo concerniente a la determinación del impuesto sobre las rentas, comprendiendo el título 1 del libro primero del Estatuto Tributario. Adicionalmente, para presentar las declaraciones de renta, contamos con el formato 110 en el que declaran personas jurídicas y no residentes en el país y el formato 210 donde declaran las personas naturales. También tenemos las cédulas, que son unas formas diferentes de depurar los ingresos que tiene una persona natural. Inicialmente tenemos la cédula general, en la que se incluyen las rentas de trabajo, que son aquellas que tienen los conceptos por salarios, comisiones, honorarios, prestaciones, entre otros. En esta cédula también encontramos las rentas de capital, que son aquellos que se generan por intereses, rendimientos financieros o arrendamientos, y las rentas no laborales, en la que se incluyen todos los ingresos que no estén clasificados en otra cédula. Tenemos también la cédula de pensiones para aquellas personas que reciben ingresos por este concepto, ya sea de jubilación, invalidez, sobrevivientes o indemnizaciones derivadas de las mismas. Y tenemos la cédula de dividendos y participaciones, que son los ingresos que recibe un socio o un accionista por pertenecer a una compañía. Bueno, continuando con la exposición acerca de la depuración ordinaria, en la declaración de renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, vamos a tener en cuenta, considerando algunas actividades económicas, que en este caso elegimos las 5 principales. La primera es el empleador, que debe pagar seguridad social y de su cargo y para fiscales. Además de esto, debe incluir los pagos realizados en la base de retención a título de renta por ingresos laborales, y el gasto debe guardar relación causal con la actividad productora de la renta. Como segunda tenemos la regla de subcapitalización, que esta está prevista en el artículo 118 del Estatuto Tributario. Como la tercera tenemos las donaciones, donde se requiere la certificación firmada por el contador público, o en este caso el revisor fiscal, que cumpla con los requisitos previos del artículo 125, numeral 3 del Estatuto Tributario. Además de esto, tenemos el cuarto, que son los soportes, que viene a ser el RUT del proveedor, donde incluya como la obligación, como responsable del IVA, pues cuando venda bienes o preste servicios grabados. En este caso es la factura o documento equivalente, donde cumplan los requisitos previstos en el artículo 771, numeral 2 del Estatuto Tributario, y la seguridad social cuando se trate de servicios prestados por personas naturales. Por último, tenemos las estampillas, que según la jurisprudencia reiterada proferida por el Consejo de Estado, que es una contribución para fiscal, y es pues necesaria para generar la renta, eh, por esta razón pues es deducible. Entonces la DIAN en algún momento sostuvo en el concepto 181-48, fechado en marzo 15 del 2012, pues que la derogación no es deducible. Por lo tanto, pues por tratarse de un impuesto que es minoritario, pues no está considerado en el artículo 115 del Estatuto Tributario. Entonces, pues posteriormente, mediante este concepto, que fue fechado en enero 24 pues, del año 2014, pues la DIAN admitió la deducibilidad de la expensa, y reconsideró pues lo expuesto en el concepto 181-48.
¿Cómo depurar y determinar el impuesto de renta de los obligados a llevar contabilidad? Para iniciar, tenemos que los obligados a llevar contabilidad son los sujetos que se identifiquen como comerciantes independientemente del régimen tributario al cual pertenezcan. Según el artículo 25 del Estatuto Tributario, para determinar la renta líquida se toman los ingresos ordinarios y extraordinarios que tenga un sujeto en un periodo gravable, entendiendo por ingresos ordinarios todos aquellos que se generan dependiente de la actividad económica, y los extraordinarios aquellos que lleguen por ganancias ocasionales. A ese valor le restamos las devoluciones, las rebajas y los descuentos que se recibieron en el mismo periodo para obtener así los ingresos netos. De esos ingresos netos, restamos los costos imputables, que son aquellos que se relacionan directamente con la generación de ese ingreso para así obtener la renta bruta. En esa renta bruta aplicamos las respectivas deducciones, obteniendo así la renta líquida, y a la renta líquida se le aplica el porcentaje que establece la normatividad, que para este año, para el año gravable 2021, es el 31%. Cosas a tener en cuenta. Para los obligados a llevar contabilidad, todos los valores que se presentan en renta se hacen bajo el concepto de devengo, es decir, bajo la causación, independientemente de que se haya prestado o no se haya prestado aún. Cuando se genera el hecho, se reconoce y asimismo se debe presentar en la renta. Para los costos y gastos existe un 40%, que es el máximo que nos podemos tomar en deducible, y esos costos y gastos también deben tener el principio de causalidad, necesidad y proporcionalidad directamente sobre los ingresos. También deben estar soportados con facturación electrónica o documento soporte para que sean válidos, y no se pueden tomar costos y gastos deducibles de ingresos que no sean constitutivos de renta, que estén exentos o que vengan de una ganancia ocasional.